el silencio cayó sin aviso, como si alguien hubiera apagado el mundo con un gesto lento y deliberado. En el campo, donde Truong y Tiu Nu vivían desde hacía un tiempo, el silencio solía ser amable, una pausa para escuchar el viento, un descanso para el corazón. Pero aquella tarde era distinto. No se oía el canto de los pájaros ni el murmullo lejano de los vecinos. Incluso los árboles parecían contener la respiración, inmóviles bajo una luz demasiado clara, casi irreal. Truong estaba reparando una vieja cerca de madera frente a la casa. El sonido del martillo resonó una sola vez y luego se detuvo. Levantó la cabeza, confundido por esa ausencia repentina de ruido que le erizó la piel. No sabía explicar por qué, pero su pecho se apretó levemente, como si una memoria antigua, todavía sin nombre, hubiese despertado en silencio. Dentro de la casa, Tiu Nu observaba el exterior desde la ventana. Tenía entre las manos una taza de té que ya se había enfriado, olvidada por completo. Algo en el paisaje le resultaba extraño. El camino de tierra estaba vacío a una hora en la que siempre pasaba alguien, un anciano con su bicicleta, un niño corriendo detrás de una pelota. Hoy, nada. Solo polvo inmóvil y una calma demasiado perfecta. Ella intentó convencerse de que era una tarde cualquiera. Al fin y al cabo, la vida en el campo estaba llena de momentos así, simples y callados. Pero su intuición, esa voz suave que rara vez se equivocaba, le susurraba que no bajara la guardia. Tiu Nu cerró la ventana con cuidado, como si temiera romper algo frágil que flotaba en el aire. Truong entró poco después, limpiándose las manos. Sonrió, tratando de llevar normalidad a la habitación, y preguntó qué había para cenar. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, casi fuera de lugar. Ambos se miraron por un instante demasiado largo, compartiendo una sensación que ninguno se atrevía a nombrar. Afuera, el sol comenzaba a descender, tiñendo el campo de tonos dorados. Era una imagen hermosa, casi cotidiana, pero bajo esa belleza se escondía una inquietud silenciosa. Nadie podía decir aún qué estaba por suceder, solo que aquel silencio no era paz, era una espera, y sin saberlo, Truong y Tiu Nu acababan de entrar en ella. La noche llegó despacio, como si dudara antes de posarse sobre la casa. Las luces se encendieron una a una, pero no lograron disipar del todo la sensación extraña que había quedado suspendida desde la tarde. En el campo, la noche solía traer descanso. Sin embargo, aquella vez parecía cargar preguntas invisibles que golpeaban suavemente la conciencia. Tiu Nu preparaba la cena con movimientos lentos y mecánicos. El sonido del cuchillo sobre la tabla rompía el silencio en intervalos irregulares, marcando un ritmo que subía y bajaba, igual que sus pensamientos. Cada tanto alzaba la vista hacia la puerta, esperando no sabía qué. Quizás un ruido, quizás una explicación sencilla que devolviera la normalidad a todo. Truong, sentado cerca de la ventana, fingía leer el periódico. Sus ojos recorrían las líneas sin comprenderlas. Había algo en el aire que lo mantenía alerta, como cuando uno presiente una tormenta antes de que aparezcan las nubes. Recordó sin querer otros silencios de su vida, momentos en los que no escuchar nada había sido más peligroso que cualquier grito. ¿Te pasa algo?, preguntó Tiu Nu al fin, rompiendo la quietud. Truong levantó la mirada y negó con la cabeza, pero la duda tardó en desaparecer de sus ojos. No quería preocuparla. Ella ya llevaba suficiente peso en el corazón y además, pensó, tal vez solo era cansancio. A veces la vida cotidiana engaña así. Un día normal se disfraza de amenaza solo porque estamos sensibles. Después de cenar salieron un momento al patio. La luna iluminaba los campos con una claridad inquietante. No se oían insectos, ni ranas, ni siquiera el lejano ladrido de un perro. Tiu Nu se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el camino y creyó ver una sombra moverse, apenas un segundo. Parpadeó, ya no había nada. «Debe de ser el cansancio», murmuró, más para convencerse que para decirlo en voz alta. Truong también miró,
con el ceño levemente fruncido. No vio nada, pero sintió algo. Esa sensación profunda de no estar completamente a salvo, aunque no hubiera pruebas. Como cuando en la vida diaria confiamos en la rutina para sentirnos seguros, sin saber que basta un detalle fuera de lugar para que todo cambie. Volvieron a entrar. Cerraron la puerta con cuidado, casi con respeto. Esa noche, aunque estaban juntos, el sueño tardó en llegar, porque había señales pequeñas, casi invisibles, que ninguno quería aceptar todavía. Y mientras el campo dormía en silencio, la inquietud crecía, paciente, esperando el momento de hacerse oír. La madrugada no llegó con ruido, sino con un suspiro largo y profundo. El cielo aún estaba oscuro, pero el aire había cambiado, como si la noche hubiera dejado algo atrás antes de retirarse. En esos momentos silenciosos, cuando el mundo parece detenido, el miedo no grita, susurra. Y ese susurro fue lo primero que despertó a Tieu Nu. Abrió los ojos lentamente. A su lado, Truong dormía, pero su respiración no era del todo tranquila. Ella se quedó inmóvil, escuchando. El tic-tac del reloj parecía más fuerte que de costumbre, marcando el paso del tiempo con una insistencia incómoda. En la vida diaria solemos ignorar estos detalles. Sin embargo, cuando algo no anda bien, cada sonido se vuelve una pregunta. Tieu Nu se levantó con cuidado y caminó hacia la ventana. Afuera, la neblina cubría los campos como un velo espeso. De pronto, creyó distinguir una figura al borde del camino, quieta, demasiado quieta. Su corazón dio un salto. Parpadeó varias veces y la figura desapareció, o tal vez nunca estuvo allí. Se apoyó en el marco de la ventana, intentando calmarse. ¿Era imaginación o advertencia? Mientras tanto, Truong se despertó sobresaltado. Había soñado con pasos detrás de él, con una presencia que nunca lograba alcanzar. Al ver a Tieu Nu de pie, comprendió que no estaba solo en esa inquietud. No hicieron falta palabras. A veces las miradas dicen más que cualquier confesión. «No puedo dormir», susurró ella. Truong asintió. Se sentaron juntos en la mesa compartiendo una taza de té caliente. El vapor subía lentamente, como si quisiera borrar el miedo del ambiente. Hablaron de cosas simples, del clima, del trabajo, de lo que harían al día siguiente. Era un intento de anclarse a lo cotidiano, a esa normalidad que tantas veces nos salva. Pero debajo de esas palabras sencillas había otra conversación, silenciosa y pesada. Ambos sabían que algo estaba cambiando. El miedo ya no era una idea vaga. Había aprendido a colarse en los gestos, en los silencios, en la forma en que miraban la puerta antes de cerrarla. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo de gris, Truong tomó la mano de Tieu Nu con firmeza. «Pase lo que pase, no está sola», dijo. Ella apretó su mano, sintiendo un poco de calma. Tal vez el peligro aún no se había mostrado, pero esa mañana comprendieron algo esencial. En la vida, el verdadero valor no es no tener miedo, sino seguir adelante incluso cuando el miedo aprende a susurrar. El silencio volvió, pero esta vez no era el mismo. No pesaba como una amenaza, sino como una pausa necesaria. Ese instante que la vida regala justo antes de obligarnos a elegir. El sol de la tarde se filtraba por las hojas, dibujando sombras suaves en el suelo del patio. A simple vista, todo parecía normal, casi demasiado normal, como esos días cotidianos en los que creemos que nada va a cambiar. Tieu Nu estaba sentada junto a la mesa de madera, pelando verduras con movimientos lentos y pensativos. Cada corte del cuchillo marcaba el ritmo de sus pensamientos. En la vida diaria, son esos gestos simples los que nos devuelven la calma. Cocinar, ordenar, respirar. Sin embargo, su corazón no lograba acompasarse del todo. Sentía que esa tranquilidad era frágil, como un cristal fino a punto de romperse. Trium salió al patio y miró alrededor con atención. Observó el camino, los árboles, la vieja cerca. Todo estaba en su lugar, y aún así, algo dentro de él no terminaba de confiar.
Recordó cuántas veces había ignorado pequeñas señales por cansancio o por miedo a exagerar. Esta vez no quería cometer el mismo error. La protección de su familia era más importante que cualquier duda. Se sentó frente a Tío Nu y por primera vez en días habló con voz firme. No podemos seguir fingiendo que no pasa nada. Ella levantó la mirada. En sus ojos no había sorpresa, sino alivio. A veces lo más difícil no es enfrentar el peligro, sino admitir que existe. Hablarlo en voz alta hizo que el miedo perdiera un poco de fuerza. Decidieron hacer pequeños cambios. No volver tarde, avisar siempre a dónde iban, pedir ayuda si algo parecía extraño. Medidas simples, casi invisibles, como las que muchas personas toman sin darse cuenta cuando quieren proteger lo que aman. En ese acuerdo silencioso, ambos encontraron un nuevo tipo de unión. Cuando cayó la noche, encendieron una luz más fuerte en el patio. No ahuyentaba todos los temores, pero iluminaba lo suficiente para recordarles que aún tenían control. Trion cerró la puerta con cuidado. Tío Nu apoyó la cabeza en su hombro. El peligro quizás seguía cerca, oculto en las sombras, esperando. Pero en ese momento entendieron algo esencial. La seguridad no siempre significa ausencia de amenazas, sino la decisión consciente de enfrentarlas juntos. Y mientras permanecieran unidos, incluso el silencio más inquietante perdería su poder. La madrugada llegó sin avisar, como suelen llegar los momentos decisivos en la vida. No hubo ruidos extraños ni pasos apresurados, solo ese silencio profundo que hace que el corazón lata más fuerte de lo normal. Trong abrió los ojos antes de que sonara el gallo del vecino. A veces, el cuerpo presiente lo que la mente aún no se atreve a aceptar. Se levantó despacio para no despertar a Tien Nu. Caminó hasta la ventana y apartó un poco la cortina. El cielo empezaba a aclararse con un tono gris azulado, y el campo aún dormía. Todo parecía tranquilo, pero esa calma tenía un matiz distinto, como cuando en la vida diaria sentimos que algo está a punto de cambiar, aunque no sepamos qué. Tien Nu también despertó. Se sentó en la cama y respiró hondo. Ya no sentía el mismo miedo paralizante de días atrás. En su lugar había una determinación silenciosa. Comprendió que vivir con temor constante no era una opción, sobre todo ahora que su familia dependía de ella. En los gestos cotidianos, preparar el desayuno, barrer el suelo, ordenar la casa, encontró una fuerza inesperada. Cuando se reunieron en la cocina, no hicieron falta muchas palabras. Una mirada bastó para confirmar que ambos habían llegado a la misma conclusión. No podían seguir escondiéndose del miedo. Debían enfrentarlo con calma y claridad. Trong tomó la mano de Tien Nu y la apretó con suavidad, como prometiéndole que no estaría sola. Decidieron hablar con los vecinos, compartir sus inquietudes, escuchar otras historias. A veces el peligro se hace más pequeño cuando se nombra y se comparte. En el pueblo, cada persona tenía una experiencia similar: miradas extrañas, silencios incómodos, rumores que iban y venían. No estaban solos, y ese descubrimiento alivió una carga invisible. Al caer la tarde, el ambiente ya no resultaba tan opresivo. El silencio seguía allí, sí, pero había cambiado de significado. Ya no era una amenaza, sino un espacio para pensar, para fortalecer la confianza y la unión. Trong y Tien Nu comprendieron que la verdadera seguridad no nace del control absoluto, sino del coraje de seguir adelante aún con incertidumbre. Esa noche, antes de dormir, Tien Nu cerró los ojos con una paz nueva. El silencio habló, y lo que dijo fue claro: mientras caminen juntos, atentos y sinceros, ningún miedo podrá gobernar sus vidas. La historia de Tiong y Tío Nu nos recuerda que el miedo no siempre se presenta con ruido o violencia. A veces llega envuelto en silencio, en miradas extrañas o en sensaciones difíciles de explicar.
En la vida cotidiana, muchas personas experimentan algo similar, una inquietud que no sabe nombrarse, pero que pesa en el corazón. El primer aprendizaje es comprender que ignorar ese sentimiento no lo hace desaparecer. Escuchar la intuición es una forma de cuidarnos. Otro valor importante que transmite la historia es la fuerza que nace de la unión. Tion y Tío Nu no encontraron seguridad escondiéndose ni enfrentando solo sus temores, sino caminando juntos. En la vida real, compartir las preocupaciones con quienes amamos, una pareja, la familia, los vecinos, puede transformar el miedo en claridad. Cuando el problema se comparte, deja de ser una carga individual y se convierte en una responsabilidad colectiva. La historia también enseña que el coraje no significa ausencia de miedo. Ambos personajes sintieron temor, dudas e inseguridad, pero aún así decidieron seguir adelante con calma y dignidad. Este aprendizaje es esencial. Ser valiente no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. En los pequeños gestos diarios, hablar, escuchar, pedir ayuda, se construye una valentía silenciosa pero firme. Finalmente, el relato nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la seguridad. No se trata de controlar todo ni de eliminar por completo la incertidumbre, porque eso es imposible. La verdadera seguridad nace de la confianza mutua, de la honestidad y de la decisión de no dejar que el miedo gobierne nuestra vida. Como Tion y Tío Nu, todos podemos aprender a vivir con atención, unidos y conscientes, transformando el silencio inquietante en un espacio de fortaleza interior y esperanza.